Decido, mis amados hermanos, bienvenidos una vez más al estudio bíblico, el modelo de Jesús, aquí desde el salón de enseñanza de la Iglesia Fe y Gracia en Bayamón. Estamos en el capítulo 21, especialmente en el verso 20. Ya estas son las postrimerías del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Se prepara para la muerte y pasión. Ya tuvo la entrada triunfal, se ha quedado en el templo ministrando, sacó los comerciantes aquellos del templo, definió lo que era el templo, pero desde el templo ha hecho unas declaraciones que son las que acto seguido han ido ya culminando el sumario fiscal de la acusación, pero no se ha ejecutado por la simple y sencilla razón de que los escribas, los fariseos, los oficiales temen a que haya una sublevación del pueblo, porque el pueblo se ha quedado allí con él, con el Señor, y la entrada triunfal fue apoteósica. Por lo tanto, debido a esas razones, están buscando la estrategia de cómo van a acusar o apresar al Señor para que sea sometido a la muerte, ¿verdad? Porque ellos quieren ya eliminar ese personaje de su historia, pero en el ámbito profético, es el ámbito social, religioso, político. En el ámbito profético, Jesús está cumpliendo todas las profecías para el comienzo y el nacimiento de la iglesia, y la terminación de lo que era la relación de Dios directa con el pueblo de Israel como único pueblo escogido, y entonces se cumple la profecía, se le dio todo el tiempo a Israel para cambiar de posición y arrepentimiento, lo cual no hicieron. Ya hemos estado viendo esos detalles y cómo está Jesús cumpliendo las profecías, diciendo lo que va a pasar, qué iba a pasar con el templo, cómo iba a ser destruido, qué iba a pasar con Israel, cómo iba a ser rodeado por ejércitos, que era la invasión del Imperio Romano contra Israel para destruirlo completamente, y que el general Tito fue el que comandó esa invasión, ¿verdad? Y todos esos acontecimientos lo estamos viendo aquí en el capítulo 21 del libro de Lucas. Vamos a ver un poquito más en el verso 24. En el verso 24. No, verso 20, perdón. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, fíjate lo claro que es el Señor. Cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, y esto ocurrió en el año 70 después de Cristo. En el año 70 ocurrió esta invasión. Eso está en los libros de historia, ¿oyeron? Vaya a los libros de historia y va a encontrar eso. Ponga tu googlee, invasión del general Tito a Jerusalén en el año 70. Y usted va a ver que esa historia está ahí. Eso ocurrió, es un hecho verídico, histórico. Entonces Jesús lo está diciendo, pero cuando viera Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Que iba a ser invadida y iba a ser quemada, destruida, y eso pues, ocurrió. Eso no tan solamente lo dijo el Señor, lo habían dicho los profetas ya. Era la terminación de Israel y el nacimiento de la iglesia formal con el dominio de los gentiles. La dispensación de la gracia en toda su manifestación. La iglesia había nacido ya para el año después de la muerte del Señor, con el advenimiento del Espíritu Santo. Pero que esa iglesia que maduró y se esparció por el mundo entero fue cuando ocurrió esta invasión. Porque la iglesia se había detenido más bien en Jerusalén, pero la orden era ir por el mundo entero. Entonces, quien comienza a crear ese impacto es el apóstol Pablo, y también cuando Nerón quemó, que es otro dato histórico, que hizo que se impulsara más a salir por los confines. Hay datos históricos que prueban esto que estoy hablando. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿Por qué tienen que huir? Porque están invadiendo Jerusalén. Tú no te vas a quedar ahí, paquete. Es un instinto, ¿verdad?, de conservación.
y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren para ella, no regresen. Fíjate que el Señor se lo advirtió, porque estos son días de retribución. Hay una escritura que le llaman días, en Daniel le llaman los días de la desolación. En el libro de Daniel, cuando usted lee eso, se llaman los días de la desolación, también le llaman los días de la tribulación. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Lo está diciendo el Señor. Mas hay de las que están encintas y de las que crían, las que tienen niños pequeñitos en esos días. ¿Por qué? Porque una mujer embarazada y con niños pequeños, o una mujer con niños pequeños, unos padres, era más difícil manejar esa situación, ¿verdad? Y alguien dirá, y con incapacitados y ancianos, pues también era difícil, pero ya el anciano ha vivido. Y entonces, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, habrá ira sobre este pueblo. O sea que era un juicio para terminar todos los intentos de Dios para Israel, que hasta inclusive envió a Jesucristo y lo mataron. Y lo han visto en todas las parábolas que el Señor ha descrito sobre eso. Ahora, luego dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Los llevaron presos, los mataron. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Porque los romanos eran gentiles. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Y cuáles son los tiempos de los gentiles que se cumplan? Cuando los gentiles toman la dimensión de la gracia. Porque la gracia ahora era para los gentiles. Y usted me dirá, ¿y los judíos que se convirtieron o que siguieron al Señor? Amén, se convirtieron beneficiarios también de la gracia, pero ahora no bajo la dimensión de la religión judía, sino bajo la gracia y la dimensión de la iglesia. Entonces, bajo ese concepto fue que eso se operó de esa manera, ¿verdad? Por eso, si usted quiere leer más sobre esto, vaya a Mateo 24, del 15 al 28, también está ahí en el Evangelio Sinóptico. En el relato de Lucas es más breve que el de Mateo, pero su referencia a la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. Fíjate que el mismo libro que narra el estudio teológico te está señalando lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Puede verse con la mayor claridad, donde Mateo emplea un lenguaje vago sobre la profecía de Daniel, que se le conoce como la abominación desoladora. Eso está en el libro de Daniel. Ahora, Lucas declara enfáticamente que verán en Jerusalén rodeada de ejército. También donde Mateo se refiere a la gran tribulación y más bien en términos vagos insinúa la destrucción de Jerusalén. También cuando hablamos aquí de los gentiles o hasta el tiempo de los gentiles, como ya he dicho antes, Jesús anunció claramente que Jerusalén estaba dominada por los gentiles vencedores. Los tiempos de los gentiles puede significar el día de la gracia de los gentiles, es decir, la edad de la iglesia. Básicamente de eso está hablando en estos versos aquí. Ahora, en el verso 25, que es un relato de continuidad, dice, entonces habrá señales en el sol. Y esto también es referente a profecías que habían dicho los profetas del Antiguo Testamento. Y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Esto lo que está significando es la batalla que venía, la sangre. Nosotros no hemos estado en batalla, pero cuando hemos visto películas, hemos visto ese tipo de cosas, cuando hay una batalla, cuando hay... Y nosotros pues en las películas vemos batallas de diferentes formas, las vemos con todos los armamentos que hay ahora, pero también las veíamos con los armamentos de esa época
y se veía como que subía el ardor de la sangre. Ellos tenían también arcos con lanzallamas y fuego, y se veía que todo cambiaba, ese clima cambiaba, y los caballos y todo lo que el polvo que se levantaba, era una cosa crítica. Entonces, cuando dice aquí que va a haber señales en el sol, en la luna, es que todo eso va a estar subiendo, y a la visión del que está allí dice, pues esto se oscureció, se creó toda esta situación de tanto polvo, de tanta sangre, de tanto un ambiente cargado, ¿verdad? Entonces, confundida a causa del bravío del mar, pues el ruido de los caballos, de las bestias, de la gente gritando, del que está, porque gritan los dos, gritan el herido y grita el que está atacando. Es parte de la furia para poder hacer la batalla, y todo eso es parte de lo que proféticamente podían ver los videntes, ¿verdad? Los profetas. Y luego dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrían sobre la tierra. La gente pues emocionalmente se destruía. La ansiedad, el estrés, la confusión, el dolor, todo eso creaba un caos. Entonces, luego dice, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Pues un caos, es una crisis. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención, ¿está qué? Está cerca. Yo le he hablado a ustedes que hay varias escuelas teológicas de escatología con diferentes pensamientos. La escuela futurista, con todas sus vertientes, porque no es una sola vertiente, hay diferentes vertientes. Usted se va a una enseñanza ahora de interpretación de Apocalipsis y oye una cosa aquí, al otro lado oye otra, y básicamente pues hay diferentes visiones dentro de la escuela futurista. Pues entre la escuela también preterista, que cree que estas cosas ocurrieron en el año 70, también hay de 2 a 3 versiones. Están los full preterists, que piensan que eso es literal completo, y están los partial preterists, o le llaman partial o single, que piensan que cosas ocurrieron en el año 70 y otras han ocurrido en diferentes épocas de la historia y otras están por acontecer. La realidad que la interpretamos para todo el mundo, ¿verdad? Y cada cual escoge como entienda, ¿verdad? Porque en escatología, pues yo no soy de los que impongo un criterio único. Yo enseño, les digo lo que hay, teológicamente. De hecho, hay 2 escuelas más que no tienen que ver con las que he mencionado, pero esas son como más bien, una cree que todo el libro de Apocalipsis es simbólico, y otros creen que el libro de Apocalipsis es un libro, uno simbólico poético, y otros creen que es un libro que ocurrió en una época, allí con Juan, en Pasmo, y ese tipo de cosas. Entonces, pues esos dos, si estoy dando una clase de Apocalipsis, lo he dicho, y lo he explicado, y he dado todo lo que tiene que ver con eso, pero las 2 corrientes más fuertes que permanecen son los preteristas y son los futuristas. Hay más gente futurista que preterista también. Eso también lo hay. Por tal razón, lo que Jesús le está exponiendo algo aquí, y yo me tengo que ceñir a las 2 explicaciones, pero es hablando de algo que ocurrió en el año 70 y se estaba cumpliendo, y eso sí que yo lo creo full, que Dios terminó la relación con el pueblo de Israel. Eso hay tanta evidencia que no hay forma de dudarlo. Tú sabes, el que tú quieras decir ahora que Israel es el pueblo escogido por Dios, pues tú lo puedes decir porque tú quieras decirlo, pero no porque tenga la evidencia, ni el sostenimiento teológico para presumir algo así. Como que ¿cómo puede ser el pueblo de Dios si lo que está ahora en la dispensación de la iglesia? Pues te quedaste fuera de sintonía, de canal, porque estamos ahora en la iglesia. Podemos tener un cariño especial por Israel, porque por allí están las calles donde caminó nuestro Señor. Fantástico, gloria a Dios, pero yo no necesito tanto por donde Él caminó, yo necesito donde Él está ahora. Tú no te puedes quedar en algo histórico. Tienes que estar fundamentado tu fe en Jesucristo, en el dador de la vida, en el que murió y resucitó. El lugar donde murió no es lo que hace la diferencia, ¿verdad?
O sea, la diferencia no hace donde tú naciste, donde tú mueres. Es tu esencia espiritual con Dios, tu relación con Dios lo que hace la diferencia. Por tal razón, esto Jesús dijo, esta situación clara y definida, y hay gente que toma parte de lo de Israel, como que sí eso ocurrió, pero que esa segunda venida, que somos nosotros los que le impartimos tanto segunda, cuando tú lees bien, no dice primera, segunda, tercera, dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Pues hay gente que extrapola ese verso y dice, eso está por ocurrir. Yo no tengo duda de que pueda volver a ocurrir, pero no me gusta quitar que también ocurrió. ¿Por qué? Porque ya mismito cuando leamos los próximos versos, pues yo no sé si ese otro verso se lo van a arrancar de la Biblia, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Mire ahora. Porque es que está bien claro. También les dijo una parábola. Ahora Jesús va a dar una parábola, una enseñanza para sostener lo que ya dijo categóricamente, ahora lo va a dar en términos de enseñanza parabólica, ¿verdad? La parábola. Dice, mirad la higuera y todos los árboles. O sea, una enseñanza analógica a la naturaleza. Y le dice, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Cuando tú ves que los árboles se ponen bonitos, bien verdecitas las hojas, no es lo mismo como cuando viene el otoño, que empiezan ¿qué? A caerse. Y en el invierno, si tú estás en un lugar donde las estaciones son bien marcadas, tú lo que ves es una espiguita ahí que mete miedo. Y si cae nieve, lo ves blanco. Luego que se va el invierno, empieza la primavera, empiezan que los árboles a cambiar de color, a florecer, y ya para el verano están las hojitas bien verdes, una cosa bien bonita. Yo no sé cuántos han visto por ahí unos árboles que yo no sé cómo se llaman, pero echan unas flores amarillas. ¿No los han visto forrados? No están en todos lugares, pero en Dorado hay 2 o 3, y allí en Vega Alta, esos son los lugares donde más lo he visto. No sé si para otro sitio, ¿verdad? Pero precioso, bien amarillo. Dice, luego, aquí. ¿Dónde me quedé buscando el verso ahora? Aquí. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, esto que Jesús ha estado hablando de las guerras, de todo lo que va a estar ocurriendo, ¿verdad? Sabed que está cerca el reino de Dios. Lo que el Señor ha hablado, que el reino de Dios se va a manifestar, pues ahí hay que venir a su máxima plenitud con la dispensación de la iglesia. De cierto os digo, verdaderamente os digo, que no pasará. ¿Qué no pasará? Esta generación. ¿Hasta qué? Hasta que todo esto acontezca. Eso está más claro ahí que el agua. De cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La que Jesús está hablando. ¿Cuánto dura una generación para ese tiempo? Porque ahora en día las generaciones como que han cambiado, ¿eh? Son de 5 a 10 años. Tú hablas con un nene de 10, que lleva 10 años y habla con otro después, o una persona de 20 años, uno de 10, y este de 10 vive en otro mundo, al de 20. Pero en aquel tiempo las generaciones duraban alrededor de 40 años. O sea, por 40 años las cosas se mantenían básicamente igual, los inventos eran los mismos. Entonces Jesús dijo, Jesús está diciendo esto en el 30, del 30 al 33, es el 30 porque cuando tú estudias la genealogía, Jesús nació en el año 3 antes de Cristo. Y cuando yo fui a estudiar teología me dijeron eso y dije, ¿qué rayo es esto? Pero no nació en el 1. No, es que se sacó mal el calendario para los efectos, él nació en el 3. Cuando está hablando del año 33 cuando él muere, es 30 años había de que se estableció ese calendario, del calendario que se estableció. ¿Qué pasó? Si son 40 años, 40 y 30, ¿cuánto es? 70. O sea que lo que Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que esto acontezca.
y vino la manifestación de lo que Daniel había profetizado como la tribulación desoladora, ¿verdad? Entonces, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, todo podrá pasar y tener circunstancias, las que sean, pero lo que yo he dicho se cumplirá. Entonces, esto se cumplió. Los futuristas dicen que Jesús estaba hablando proféticamente y que esto se iba a cumplir en los siglos venideros, en el momento que se cumpla. O sea, no se ha cumplido todavía. Y entonces, esta escritura, tú puedes estar un día en un lugar y escuchar una predicación que está diciendo, no pasará esta generación. Y yo he oído predicadores de años. Y dice, esta generación, por eso la veremos. Entonces ahí es que ellos sacan las cuentas matemáticas. Y cuando decían que en el 80 era, que en el 2000, Y2K, pues vas a encontrar eso. Eso pues no deberían ser tan categóricos. Yo pienso, tú puedes decir algo futurista, va a pasar esto, pero decir categórico que esta generación, con todos los cambios que ha habido socialmente o en sociología, por lo que es una generación versus de dónde sacan que es de ahora que lo vamos a contar para adelante, pues esa parte yo respeto, pero no comparto, esa es la palabra, no comparto ese pensamiento. Entonces dice luego, en el verso 29 dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. O hay otra palabra también, es entretener la mente. Porque en el transcurso que venía esos 40 años, pues iban a haber 20 cosas que te iban a desvirtuar del gran acontecimiento, por lo cual Jesús le había prometido, yo vendré y los tomaré a mí mismo, y iba a acabar todo esto, iba el nacimiento full de la iglesia. Entonces le dijo, tengan cuidado que no caigáis en glotonerías y embriaguez. Oye, pero eso es lo mismo para hoy, eso era lo mismo hace 100 años atrás, eso es lo mismo hace 500 años atrás. ¿Por qué? Porque nosotros, si caemos en un ambiente de glotonería, de embriaguez, de afanes de esta vida, pues eso te perjudica. En cualquier situación te perjudica. Porque te saca de la comunión con Dios. Y si usted ve parte de los males sociales que tenemos hoy en día, y que se los achacamos al crimen y a todas esas cosas, es esa desconexión de Dios. Hay una palabra para eso que usa aquí el escritor. Entorpecida por la disipación. Disipación es cuando la mente está entretenida. ¿Y qué hace el hombre por su vacío existencial o por su alejamiento con Dios? Pues se mete a usar sustancias para tratar de tener la mente, ¿qué? Entretenida. ¿Y qué hace la gente? Pues está en placeres y buscando cosas materiales que lo llenen. No es que nosotros no necesitemos distraernos, disfrutar o tener cosas materiales, pero que eso, como yo se lo he predicado a ustedes, que no nos posea, que no nos domine. Lo vamos a disfrutar, lo vamos a gozar, pero el día que tenemos que cumplir con otras responsabilidades, deberes o relación, sin descuidar nuestra relación y comunión con Dios, pues Dios es primero para nosotros y fluimos con los demás. Entonces el Señor le está aquí advirtiendo que no deje que eso lo domine, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Porque a pesar de que siempre ha habido espacio, o el hombre busca espacio, mire, puede haber una guerra. Yo no sé cuántos han estudiado lo de la guerra de Ucrania. Y la guerra está allí, pero la gente sigue con sus actividades, se siguen casando, siguen celebrando los quinceañeros, siguen celebrando actividades, fiestas, van al cine. Hay otros que están en el campo de batalla, hay otros que están preparando las comidas para los de esto, hay otros que están listos para salir a meterse en los bunkers, pero ellos decidieron que tenían que seguir la vida.
Porque el ser humano es así. Y oye, porque vivir en la otra... Y los otros se fueron huyendo. Fueron del país. Porque no soportaban vivir así. Pero donde quiera, va a haber dos cosas. La gente tratar de normalizar su vida y la gente tratar de seguir disfrutando y viviendo. El problema de eso es cuando Dios no es real en tu vida, no es primero en tu vida. Hay maneras de disfrutar sanamente. El problema es cuando tú le añades todo eso que dice glotonería, borrachera, droga, en el caso de nosotros, placeres, pecados sexuales y por ahí sigue añadiéndole. Y violencia se va a traducir en violencia, se va a traducir en crímenes, se va a traducir en muertes, en toda esa, como decía mi abuelo, en toda esa poca vergüenza. Ok, el capítulo 22 se define ya el complot. Esta sería como los últimos 2 o 3 días. Y se define como el complot para matar a Jesús. Ya los fariseos, los escribas, los líderes religiosos, sacerdotes religiosos, judíos, decidieron, vamos a acabar esto ya. Y tiene que ser, ponen fecha, antes de la Pascua. Porque viene la gran fiesta y después en esa gran fiesta, olvídate que una vez ocurra, ellos van a tener, el pueblo va a estar con él y no vamos a dejar pasar esta fecha. Entonces dice así, dice, estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Eran nombres que se le daban, pero esta era la gran fiesta más importante de los judíos. Era cuando celebraban la salida de Egipto. Era cuando recordaban de dónde Dios los liberó, cómo se constituyeron como nación, cómo Dios cumplió sus promesas, ¿verdad? Y los principales sacerdotes, duraban como 7 días esta fiesta. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Pero no se atrevían a lanzar porque decían, el pueblo todavía está con él y más con esta fiesta, esto va a coger un avivamiento. Verso 3, y entró Satanás en Judas. El comentarista dice aquí que el diablo estaba muy atento a destruir a Jesucristo. Acuérdense que cuando el ministerio comenzó, él vino a tentarlo, a ver si lo podía convencer. Pero cuando Jesús nació, él llenó el corazón de Herodes, después que los magos llegaron y mataron a los niños de 2 años para abajo. Pero así como Satanás estaba envuelto, Dios estaba envuelto en el asunto y lo protegió y lo cuidó. Por lo tanto, Satanás puede aullar, puede sacar sus garras, pero no puede más que Dios. Y aunque yo siempre he estado enseñando que Satanás fue derrotado después que Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario, cuando uso la palabra Satanás me estoy refiriendo no a la figura, me estoy refiriendo a los demonios y las malicias que operan, que son, nosotros tenemos autoridad sobre ellos porque nos ha sido delegado el poder y la autoridad. Eso es materia de otra enseñanza que hemos compartido. Ahora, estaba cerca, dice luego, y entró Satanás en Judas. Judas es el que explica, Lucas es el que explica eso así. Los demás no explican eso tan detallado como Lucas. Por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Él entró en una negociación o en una especie de buscar cómo crear una revolución. Porque Judas tenía ideas revolucionarias y de gobernar. Y dijo, yo tengo que provocar, este tiene todas las cualidades, este es el candidato ideal, este tiene el poder, este tiene la facultad, tiene la inteligencia. Él los puede derrotar. Voy a provocar entonces que se dé el arresto para que él saque todos sus poderes. Que de hecho lo sacó. Porque cuando lo van a arrestar, que lo veremos más adelante, todos los que iban a arrestarlo, primero cayeron al suelo. Y cuando él permitió que se pudieran incorporar, entonces Pedro sacó la espada, le cortó la oreja y el Señor los sana. O sea, aquellos tipos estaban convencidos de las dos formas. El poder de Dios me tumbó y ahora este hombre sanado aquí.
Entonces Jesús es el que se deja arrestar. Bien dijo el ladrón que estaba en la cruz, aunque era algo sarcástico. Si tú eres hijo de Dios, bájate de esta cruz a nosotros. Porque él sabía que tenía poder para hacerlo. Pero lo siguieron tentando hasta en la cruz. O sea, no solamente lo tentaron cuando comenzó el ministerio, lo tentaron en la cruz. ¿Y qué pasó? Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Sabes que el estratega y el que iba a hacer el mecanismo de la entrega, conózcase luego como traición, es quién? Es nuestro hermano Judas Iscariote. Vamos a terminar con esta parte. Dice, llegó el día de los panes sin levadura. La fiesta se componiendo la panes sin levadura y luego la Pascua, ¿verdad? Y donde comían el cordero. En el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan. La tradición era que se sacrificaba, ¿qué? Un cordero de la Pascua, porque eso fue el animal símbolo que Dios le autorizó al pueblo de Israel que comieran cuando iban a salir. Ellos por años. Es como nosotros, ¿qué tenemos nosotros como simbolismo el Día de Acción de Gracias? El pavo. Y aquí se busca pavo por todos lados. ¿Y qué tenemos para la Nochebuena? El lechón. Como nos gusta esa vaina. Entonces tenemos, ¿verdad?, unas comidas simbólicas para cada cosa. Pues aquí era el cordero. Otro día podemos explicar de todo lo que simboliza eso. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Miren qué detalle tiene Lucas. Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Qué ciencia, qué revelación, qué exactitud, qué GPS, qué Google Location. Vas a ir allí. Cuando salgas te vas a encontrar con una persona que se va a reír contigo. Y ese que se va a reír contigo lleva un cántaro de agua. Ah, pero le dijo más todavía. Y le dice, y lo van a seguirle hasta la casa donde entrare. Y decirle al padre de familia de la casa o el jefe de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado. Y entonces ustedes van a terminar de preparar allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ahora, qué detalle, hermano. Como cuando fue a hacer la entrada triunfal. Le dio todos los detalles y le dijo, van a ir allí, van a encontrar un pollino. Cuando le pregunten a ustedes qué hace, ustedes dicen, el Señor lo necesita. Cristo tiene una ciencia. Entonces, nosotros podemos fluir también igual. Nosotros tenemos a veces, cuando tenemos ciertas preocupaciones, lo que tenemos es que tranquilizarnos y orar al Señor. Para que el Señor nos revele. Para que el Señor nos muestre. Para que el Señor nos dirija. ¿Verdad? Y podamos nosotros entonces dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Ya Jesús se estaba despidiendo ya formalmente y dijo, yo he deseado este tiempo íntimo, este es el momento ya de terminar todo, de yo decir, wow, he cumplido la voluntad de mi Padre. Viene lo más difícil ahora, pero en términos del ministerio de enseñanza, de predicar el reino, de establecer los fundamentos, de dejar todo formado. Y este es el momento esta es la graduación, el congratulation, ¿verdad? Porque os digo que no la comeréis más hasta que se cumpla en el reino de Dios.
El reino de Dios se va a cumplir en el año oficial, con graduación y todo, en el año 70. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, ahora, esta fue una copa y otra es la copa de lo que nosotros hacemos en memoria de él. Aquí están las dos. Hizo un acto para establecer proféticamente lo que estaba diciendo y hace otro acto para que la iglesia lo haga en recordación, en memoria de él aquí en la tierra, porque en el cielo él la está tomando después de esa manifestación del reino. Entonces dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. ¿Ve? Ya esa era la profética para el año 70. Ahora, la demás, y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Es el mandamiento que él establece para nosotros celebrar la muerte y la resurrección de Cristo y para nosotros tener comunión con él. Y esa es la que nosotros hacemos, que la vamos a hacer este domingo y la hacemos consecuentemente en diferentes actividades. Y estableció el pacto, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. El cuerpo representa salvación y sanidad. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y proféticamente está diciendo lo que va a acontecer un par de horas más tarde. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. ¡Wow! A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos será el que había de hacer esto. Y eso lo dejamos para después. Que Dios añada bendición a su palabra. Emocionante por demás. Qué bueno cuando uno lo puede tomar así, ¿verdad? Detalladamente y verlo y saber cómo opera todo esto, estableciendo el orden de Dios para nuestra fuerza de fe. Nada, sean bendecidos, gracias los que ofrendan y diezman a través de la ATH móvil, como lo hacemos a través, ¿verdad?, de lo que hacemos, o en nuestra página de la Iglesia Fe y Gracia, es CFC Fe y Gracia. En la sección de negocios de ATH móvil, CFC Fe y Gracia. Muchas bendiciones, paz y gozo. Amén.